Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Verón. Lo que vamos a hacer es comentar un libro, dar una pequeña síntesis de un libro muy conocido de Genaro Carrió. Genaro Carrió fue abogado y filósofo del derecho argentino que ejerció como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre el año 1983 y el año 1985. Tradujo al castellano obra de autores muy famosos como son Hart o Hal Ross. Y este libro que vamos a comentar se encuentra dividido en dos partes. Por un lado, cómo estudiar un caso y por el otro, cómo argumentar un caso. Estos son consejos elementales para abogados jóvenes. Nos dice este autor que entre el año 1972 y 1976 tuvo el honor de participar de cursos de iniciación profesional para abogados recién iniciados. ¿Por qué? Porque es un problema muy común entre los abogados que recién se inician pasar de lo que es la facultad al ejercicio de la profesión. Entonces, ¿cómo estudiar un caso? A esta pregunta hay dos respuestas. Por un lado, otra pregunta. ¿Qué caso? ¿Por qué? Porque los abogados tenemos una gran cantidad de casos que se nos presentan cuando alguien viene a consultarnos. Entre esos casos puede ser uno penal, uno civil, uno de familia o de muchas otras variedades. Y luego da una segunda respuesta que es una contestación juiciosa que dice que deben ser estudiados bien, lo mejor que se pueda. Y es algo que es cierto. ¿Por qué? Porque si el caso que nos traen para ser estudiado no es analizado correctamente, es posible que nosotros entablemos una acción y que sea la equivocada. Por eso, si tenemos un buen análisis del caso, lo estudiamos adecuadamente, podremos dar una solución más acertada. El conocimiento del derecho es una herramienta fundamental para ser un buen abogado y para poder ejercer la profesión. Van a escuchar de otros abogados que lo que es necesario actualmente es tener conocimiento sobre relaciones públicas. Si bien yo, a diferencia del autor, coincido con esta postura, no solamente hay que saber sobre relaciones públicas, sino también hay que saber de marketing, de publicidad. Los clientes a veces vienen con problemas muy graves, problemas personales, muy particulares. Entre ellos, que los hayan despedido, que no tengan la posibilidad de ver a sus hijos, que a los hijos no le pasen alimentos, que por haber cometido algún delito penal se encuentren privados de su libertad. Y esas personas tienen esos problemas tan importantes que afectan en muchos casos psicológicamente a su ser. Los abogados tenemos que estar preparados para este tipo de problemas. Imagínense una persona que ha perdido un hijo. Eso no significa que tengamos que ser psicólogos, pero sí tenemos que estar preparados para estas situaciones. Eventualmente, por supuesto, tenemos que tener la capacidad y ver la posibilidad que si un cliente tiene un problema tan grave, derivarlo a un psicólogo. Oirán que de nada sirve estudiar un caso, que roba horas de sueño y que los jueces no leen todos los escritos que presentan las partes. Esta cantinela debe ser desoída por ser una distorsión y una gruesa exageración. Los colegas deben estudiar la parte que les toca. Ahora, no sería justo ni honesto con ustedes, porque es cierto que muchas veces, con frecuencia, los jueces dictan sentencias con un insuficiente estudio del juicio, por los que muchos pronunciamientos han sido declarados arbitrarios por la Corte Suprema. Y esto se debe, en muchos casos, a la gran cantidad de trabajo que tienen los tribunales. Ahora, esta afirmación de que muchas veces los jueces no pueden estudiar bien los casos
no significa y no se ve cuál es la utilidad a que los abogados no estudien los asuntos que les toca intervenir. Si las cosas son así, los abogados deben esmerarse más para presentar sus argumentos. No se puede entender que el remedio para que los jueces no estudien el caso consiste en que los abogados tampoco estudien sus asuntos. La administración de justicia como medio racional para resolver conflictos requiere la colaboración de abogados y jueces. Sin esa cooperación, no podría seguirse con un sistema como el actual. ¿Por qué? Porque tranquilamente podría modificarse, sustituirse el sistema de administración de justicia por otro, como podría ser la Lotería Nacional, y con ventajas. La verdad que tiene razón el autor. ¿Por qué? Porque si nosotros, los abogados, consideramos que nuestro sistema jurídico, nuestro sistema de justicia sirve para solucionar estos conflictos, pero realmente no hacemos lo que tenemos que hacer, cualquier otro sistema que venga lo va a superar. Una experiencia poco estimulante. La primera entrevista con el primer cliente. Fíjense que si a un estudiante, a un abogado recién egresado de la facultad, se le pregunta quién es el actor, quién es el demandado, quién es el particular damnificado, en su mente, procesalmente, va a ubicar a esa persona en determinada parte dentro de un proceso. Pero ¿qué pasa? El abogado recién recibido se va a enfrentar en sus inicios con alguien que no aparece en todo el código procesal, que es el cliente. Y con el cliente va a tener un tipo de relación muy particular. ¿Por qué? Porque es esa persona que nos va a traer un problema. Y acá el abogado tendrá que saber cuál es ese problema. El abogado Nobel recibe su primer cliente. Este comienza a contar su historia, lo que suena heterogénea y confusa. Como buen alumno que fue, tiene un prolijo casillero de instituciones y conceptos jurídicos nítidamente separados. Lo que el cliente le cuenta no entra en ninguno de estos casilleros. Entonces el cliente se va y el abogado se queda en una profunda desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué le ocurrió esto? La respuesta es sencilla. Porque en la facultad, donde fue tan buen alumno, no le enseñaron el oficio de abogado. Porque no sabe cómo vérselas con un caso. Entonces, ¿qué es un caso? Y hay una primera caracterización. La palabra caso hace referencia a un problema jurídico. Entonces tenemos un cliente C que tiene H, un conjunto de hechos, y busca R, un cierto resultado. Para obtener este resultado necesita de un abogado. El resultado que aspira el cliente puede ser, entre muchísimas cosas, salir absuelto en una causa penal, separarse de su mujer, entablar una demanda civil o comercial u otras. Los medios que necesita son diversos para lograr ese resultado, desde la redacción de un telegrama, hacer una denuncia policial, una demanda eventualmente. Desde el punto de vista de los abogados, la labor es técnica. El derecho es una herramienta de control social. También es de carácter técnico la perspectiva del legislador, pero este es creador de normas generales. El enfoque del juez, en cambio, es distinta. Utiliza esas normas generales para justificar sus decisiones particulares. La verdad es que para ser un buen abogado es necesario conocer el derecho. Y no es suficiente conocerlo. Hay que saberlo. Pero esto no significa que el abogado sepa todo el derecho. Es más, aunque un abogado se especialiste en una u dos ramas del derecho, puede ser que le realicen una consulta de un caso y eso no lo sepa. Pero ¿qué tiene que hacer? Averiguarlo, estudiar qué es lo que dice la jurisprudencia,
qué es lo que dice la doctrina y de esa manera tratar de conseguir una solución a ese caso en particular. Después tenemos una segunda caracterización. Los casos jurídicos, vistos desde el punto de vista del abogado, tienen algunas semejanzas con los problemas del ajedrez. A mí, que me gusta jugar al ajedrez, si bien es cierto que hace mucho que no juego, el ajedrez es un juego muy pensante. Una persona tiene que estar muy concentrada y normalmente lo que se realiza es distintas estrategias en las que uno va calculando cuál es el movimiento de su adversario en futuros pasos. Muchas veces los mejores jugadores pueden saber hasta 20 jugadas adelante. Eso la verdad que solamente lo hacen quienes son muy profesionales. Pero es muy pensante el juego. Lo mismo sucede con un caso en particular. Por ejemplo, en el derecho laboral, depende del lugar donde nos encontremos, el primer paso que se da, el primer movimiento en el tablero de ajedrez es un telegrama laboral. Y de ese telegrama laboral puede resultar la derrota o el triunfo de la solicitud o la acción que se va a entablar en el futuro. Por eso es tan importante. Pero si bien es cierto que es muy parecido al ajedrez, también hay muchísimas diferencias. Entre estas diferencias, que el caso jurídico puede tener varias soluciones. Es más, por el otro lado, puede ser que el caso jurídico no tenga ninguna solución. Puede ser que lo que quiera el cliente sea inalcanzable. A diferencia del ajedrez, los casos jurídicos nunca pueden ser descritos totalmente al inicio. ¿Por qué? Porque del caso el abogado toma ciertas cosas que considera que son útiles para entablar eventualmente una demanda y otras las deja porque considera que son innecesarias. Las reglas del derecho son muy variadas y complejas. En cambio, en el ajedrez las reglas no, las reglas son claras. Cada peón se mueve de determinada manera, el caballo también, y eso no va a variar. Puede aparecer factores sobrevinientes que alteren el supuesto hecho inicial. Esto se da, por supuesto, en los casos, pero no en el ajedrez. Eso nunca va a modificarse en el ajedrez. La solución provisional. Hay que diferenciarla de lo que es una solución definitiva. La cuestión medular radica en formar una solución y ponerla a prueba. Tenemos C, un cliente, que tiene H, un conjunto de hechos, y que busca un determinado resultado. Ahora bien, aquí hay también algunas consideraciones o algunas cosas que tener en cuenta, tal vez hasta algunos consejos. No identificarse con el cliente por el solo hecho de que es nuestro cliente y eventualmente nos va a pagar nuestros honorarios. No dejarse arrastrar por las pasiones del cliente. ¿Por qué? Porque la visión del cliente siempre va a ser subjetiva. Nosotros, que somos abogados y somos profesionales, tenemos que tratar de lograr una visión más objetiva de su problema. De esa manera vamos a tratar de encontrar una solución. ¿Por qué? Porque si somos muy subjetivos, puede ser que no veamos esa solución. En relación a los hechos, conocer los hechos a fondo. Mejor que lo conoce el cliente. No aceptar el dogma de la versión de nuestro cliente y la de sus asesores. ¿Por qué? Por esa visión subjetiva que a veces se tiene sobre determinadas cosas, más cuando son muy personales. Nosotros tenemos que verlo de un punto de vista más objetivo, tratar de, sí o sí, buscarle una solución. Formarse una opinión de los hechos. ¿Cuáles fueron realmente los hechos? ¿Cómo sucedieron? Oír con nuestros propios oídos la versión de los testigos. Esto es fundamental. Y más en casos donde las declaraciones testimoniales pueden llegar
a determinar cuál va a ser la solución de ese conflicto. Es más, puede ser que de esa testimonial se resuelva el caso. Entonces, nosotros como abogados tenemos que saber, antes de que entren los testigos, si los estamos proponiendo nosotros como parte, ¿qué es lo que van a decir estos testigos? ¿Nos sirve para fundamentar, para probar nuestra posición o no? Puede ser que lo que diga el testigo nos perjudique, y si eso es así, considerás si no sería necesario desistir de esa prueba. Saber si nuestra solución provisional nos conduce a un resultado. Probar esa solución provisional para saber si vamos a lograr lo que estamos buscando, si van a superar las expectativas para llegar a esa solución. Lo mejor que uno puede hacer es recurrir a la jurisprudencia, saber qué es lo que han dicho los jueces en casos similares a esto, y de esa manera tal vez adelantarse a lo que va a ser una respuesta. Si la jurisprudencia ha sido pacífica en nuestro caso, hay muchas posibilidades de que no sea favorable. Dos reglas fundamentales para dar una solución definitiva. Por un lado, la primera regla es ver cómo encaja esta solución en los problemas de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque nuestro cliente nos trae un caso, pero si nuestra solución puede ser que le solucione ese caso, pero si tiene otras cuestiones jurídicas, otros casos, y esos no solamente no se solucionan, sino que los perjudican, eventualmente deberíamos cambiar nuestra solución. Y algo que es importante y se relaciona con la anterior es que a esta solución definitiva modificarla si es necesario. En la segunda parte de la obra, Cómo argumentar un caso frente a un tribunal, no se va a ocupar de los problemas concernientes a la estrategia general del pleito. Se va a suponer que el pleito o la causa está en un cierto modo cerrada. Las partes han producido ya su prueba, formulados sus pretensiones fundamentales, han sido dadas las cartas. Esa es más o menos la situación del que tiene que preparar un alegato, una expresión de agravio. El método alternativo hubiera sido tomar un caso real o imaginario y dar algunos consejos. De seguir esa alternativa, las recomendaciones estarían condicionadas. ¿Por qué? Por nuestro papel en el juicio, somos actores, somos demandados, por el tipo de juicio, es una causa civil o una causa penal, por el tipo de escrito en el que hemos desarrollado nuestra argumentación, es un alegato, una expresión de agravio, un recurso extraordinario, por el contenido de la litis, se versan sobre cuestiones de hecho, de derecho, mixtas, por lo que razonablemente podamos esperar una absolución de nuestro defendido, la baja en la pena, la exhibición de costas, por el resultado de la prueba producida, favorable, equilibrada, desfavorable, por el estado del derecho vigente, de nuestros tópicos centrales del debate, es en apoyo, es adverso, es ambiguo, por las características de idiosincrasia del juez, es conservador, es religioso, por las características del colega adversario, es embarullador, belicoso, excesivamente detallista, impulsivo a abogado joven, astuto veterano. Todas estas cuestiones debemos analizarlas y tenerlas en cuenta, y son muchas y de una gran variedad para poder dar consejos lo más amplio posible. En otras órbitas de la cultura jurídica, me refiero al mundo anglosajón, las facultades de derecho enseñan
el oficio de abogado con ayuda del método del caso. Este consiste en ir presentando los principales problemas que se suscitan y la aplicación y el manejo de reglas jurídicas tal como se lo ve a partir de casos concretos. El método del caso es una vía apta para comenzar a enseñar la profesión de abogado. En nuestras facultades, donde no se enseña el método del caso, no se enseña el oficio o profesión de abogado, uno tiene que aprender el oficio solo a costas de desagradables situaciones y ocasionalmente con el perjuicio del bolsillo de algún cliente. Las facultades nos dan conocimientos teóricos de normas y con ello clasificaciones basadas en el conocimiento teórico. Lo demás, el oficio de abogado, lo tenemos que aprender por nuestra cuenta. Si bien esto es cierto, recuerden que este libro fue escrito en el año 1987, con el tiempo las facultades, por lo menos la Facultad de Derecho de La Plata, ha modificado bastante esta situación y ahora en las prácticas se enseña a que los futuros abogados se acerquen más a tribunales, que vean más cómo es esto de ejercer el ejercicio profesional. Si bien es cierto también que falta mucho por hacer, esto en principio es muy bueno, porque permite acercar al abogado a lo que será el día de mañana todo su trabajo. La aspiración máxima de esta segunda parte es a ayudar a evitar algunos fracasos y decepciones o eventualmente el impacto que podría producirse. La hipotética argumentación se realizará ante un juez imaginario. Este es un hombre honesto y versado en derecho, tapado de trabajo. Es un exponente de lo que podríamos llamar la mentalidad ortodoxa, que los jueces son portavoces del legislador. Por actitud es conservador, resistente a admitir la novedad. Y esto es cierto, en muchos casos la justicia tiene esto de mantenerse un poco más estática, conservadora, y es cierto, eso es innegable. Lo que dice el autor es cierto, no hay otra cosa que decirle. Después tenemos una segunda parte, en la que da 10 recomendaciones o familia de recomendaciones acerca de cómo se debe argumentar un caso ante un tribunal. La recomendación que encabeza la lista dice que el tribunal nos debe oír, tratar de que el tribunal nos oiga. ¿Por qué? Porque va a ser importante esto para la solución del caso. Complementaria con lo anterior, tratar que el tribunal nos oiga y que nos oiga bien, por lo cual tenemos que ser breves, claros y sencillos. Describir con la mayor precisión y en lo posible sin tecnicismos. Presentar los argumentos ordenadamente. Hacer 2 síntesis. Una posición en la cual vamos a establecer qué es lo que queremos probar y una final en lo que vamos a resumir qué hemos probado. Es menester ver las cosas desde el punto de vista del otro abogado, estar en lo que le sucede al otro abogado y también qué es lo que le pasa al juez, ponerse en sus zapatos. Yo que hago derecho laboral, siempre suelo decir que yo hago tanto la parte actora como la parte demandada, y por una razón, porque de esa manera uno se puede poner en los zapatos del otro, saber qué es lo que le preocupa al otro abogado, saber cuál es la relación que tiene la parte actora, el trabajador, con su abogado, y saber cuál es la relación que tiene la parte demandado, el empleador, con su abogado. Es importantísimo para poder estar preparado para las diferentes circunstancias que pueden aparecer. Pero para eso hay que estar en el zapato del otro, ponerse en su lugar, saber cuáles son las dificultades que tiene para tratar de lograr una solución. Conceder sin vacilar aquello en lo que razonablemente no podemos hacernos fuertes. A ver, si hay una prueba
que nosotros consideramos que la tenemos perdida, no seguir insistiendo en ella, porque ya está, perdimos esa prueba. En cambio, si estamos en una prueba muy fuerte, bueno, mantenerla. Ahora, si de esa prueba o de esos argumentos depende nuestro juicio, bueno, habrá que mantenerlos porque no podemos variar. Presentar nuestro caso de modo que la solución que propugnamos aparezca lo menos alejada de lo ya establecido. O sea, la jurisprudencia viene diciendo pacíficamente todo esto, y nuestro caso concuerda con esta jurisprudencia, por lo cual se le tiene que aplicar esta jurisprudencia. Pero seguidamente, ¿qué pasa si nuestro caso, esa solución le fuera adversa? Bueno, en ese caso en particular, lo que tenemos que hacer es exhibir características, aspectos, matices que tiene nuestro caso, que lo presentan como muy singular. Y es tan singular que si se aplicara ciega y mecánicamente esa regla, el resultado sería notoriamente injusto, absurdo, caprichoso o arbitrario. Son técnicas de argumentación para utilizarlas en el caso concreto. Evitar que nuestros argumentos puedan ser exitosamente rebatidos. Cuando nosotros estamos armando un argumento, tenemos que entender que del otro lado van a contraargumentar. Entonces tenemos que ya ir preparando la posibilidad de esa respuesta para armarlo de una forma mejor, para que no sean tan fácil vencidos. No abusar de recursos argumentales de tipo técnico estrictamente. Si bien eso está bien utilizarlo en una demanda, en una contestación de demanda, ya más adelante, ser totalmente técnico, no recordemos o no olvidemos que la justicia busca la verdad, de alguna manera trata de llegarla a ese punto. Nosotros no podemos olvidar que ante todo somos abogados y que los jueces tienen que impartir justicia. Examinar si en nuestro caso hay algún ingrediente que pueda justificar la aplicación de preceptos constitucionales. No nos olvidemos que la Constitución es, en nuestra pirámide jurídica, la parte más alta y todas las leyes están por debajo. Y si hay algo que va en contra de la Constitución y a nosotros nos favorece, tenemos que expresarlo y defenderlo. No hay que usar la agresión verbal como arma de persuasión. El abogado que tiene buenos argumentos o que sabe usar bien lo que tiene, puede permitirse ser cortés y comprensivo. Eso ayuda a ganar pleitos. También a ganarse el respeto y la consideración de los demás, no simplemente como abogados, sino como ser humano. Espero que les haya gustado este libro. Ya saben, dejen un comentario, un me gusta,